La lluvia torrencial azotaba el pequeño pueblo blanco, encalado en las afueras de Sevilla, golpeando con furia los tejados de tejas viejas que cubrían la humilde casa de Isabel. Dentro, la mujer de mediana edad estaba sentada en un rincón oscuro, abrazando sus rodillas con una fuerza desesperada. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la luz parpadeante de una única bombilla, y sus ojos, enrojecidos por una noche de insomnio, delataban una angustia que parecía haberle robado el alma. Era Isabel, una madre soltera que llevaba años luchando contra una pobreza tenaz, una sombra que se había cernido sobre ella desde que su marido, Javier, falleció 3 años atrás. Sobre la sencilla mesa de madera, carcomida por el tiempo, yacía un trozo de papel que le oprimía el pecho cada vez que posaba la vista en él, una notificación de deuda. Las cifras, escritas en una tinta negra e implacable, parecían bailar ante sus ojos, una cantidad imposible de saldar aunque trabajara día y noche. La deuda era el último y amargo legado de Javier, un préstamo solicitado para intentar salvar su olivar familiar antes de que una enfermedad cruel se lo llevara. Ahora, esa deuda se había convertido en un monstruo que crecía con el tiempo, alimentado por intereses desorbitados. Señora Isabel, una voz fría y cortante la sacó de su ensimismamiento. Levantó la vista, encontrándose con una figura alta y delgada en el umbral de la puerta. El hombre vestía un traje oscuro impecable, su cuerpo enjuto contrastando con la autoridad que emanaba. Su rostro, surcado por arrugas profundas, era severo y sus ojos, afilados como cuchillos, parecían atravesar el alma de Isabel. Era don Ricardo, un acaudalado terrateniente, el acreedor que sostenía su destino en sus manos. Han pasado más de 2 meses, señora Isabel, dijo con un tono plano, su voz baja pero penetrante. He sido paciente, pero mis negocios no pueden permitirse el lujo de la espera. Isabel bajó la cabeza, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus párpados, pesadas y calientes. Don Ricardo, yo de verdad que estoy haciendo todo lo que puedo. He buscado trabajos extra, he limpiado casas, he cosido hasta que se me han deshecho los dedos, pero el dinero nunca es suficiente. Don Ricardo la interrumpió, su tono de voz seguía siendo tranquilo, pero había una crueldad velada bajo esa calma gélida. Esforzarse no siempre es la solución. A veces hay que ser práctico. Hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose ligeramente. O quizá haya otra manera. Su mirada se deslizó hacia el interior de la casa, como si buscara algo. Usted tiene 2 hijas preciosas, ¿verdad? Lucía y Sofía. Si una de ellas estuviera dispuesta a casarse conmigo, podríamos considerar esta deuda saldada. Isabel se quedó sin aliento. Las palabras fueron como un puñal de hielo que se le clavó directamente en el corazón. Miró a don Ricardo con los ojos anegados en lágrimas, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Qué está diciendo usted, por Dios? ¿Casarse? Son unas niñas. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de don Ricardo, una mueca fina en su rostro lleno de arrugas. Ya soy viejo. Estoy solo. Necesito a alguien que me cuide y sus hijas son jóvenes y fuertes. Podrían vivir una vida de lujo, una vida que usted nunca podría darles. Piénselo. Es una solución beneficiosa para todos. O el matrimonio o el desahucio. Mañana mismo. Isabel se derrumbó. Sentía las manos temblorosas, su mente era un torbellino caótico de miedo y desesperación. ¿Cómo podía ser? ¿Sacrificar la felicidad, el futuro, el honor de sus propias hijas para pagar una deuda? Pero la alternativa era la calle, la miseria absoluta. Se sentía atrapada, sin salida. No había otro camino. Con una voz quebrada que apenas era un susurro, solo pudo asentir lentamente, rindiéndose a un destino que la aplastaba con su crueldad. Después de que don Ricardo se marchara, dejando tras de sí un silencio denso y un olor a colonia cara, Isabel llamó a sus hijas. La decisión le quemaba en la garganta, un veneno que la consumía por dentro. Pero en medio de su desesperación, la única plegaria que pudo articular fue un ruego silencioso a Dios para que protegiera a sus niñas de la oscuridad que estaba a punto de engullirlas. Lucía, la mayor, acababa de llegar de la Universidad de Sevilla, donde estudiaba medicina con una beca que apenas cubría la matrícula. Dejó su pesada mochila de libros en el suelo y miró a su madre con preocupación. «Mamá. ¿Qué pasa?»
Estás pálida como un fantasma. Sofía, la menor, que había estado dibujando en un cuaderno, se acercó también, sus grandes ojos reflejando la misma inquietud. Isabel respiró hondo, luchando por encontrar las palabras. Hijas, don Ricardo ha estado aquí. Les explicó la situación, cada palabra saliendo de su boca como un trozo de vidrio roto. Cuando terminó, un silencio sepulcral llenó la pequeña sala. Lucía fue la primera en reaccionar. Su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad y furia. No. Me niego, gritó, su voz temblando de rabia. ¿Casarme con ese viejo decrépito? ¿Solo para pagar una deuda? Mamá, ¿te das cuenta de lo que estás pidiendo? Estoy estudiando para ser médico. He trabajado como una mula durante años para llegar hasta aquí. Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz apenas un susurro. Yo tampoco quiero, mamá. Todavía quiero pintar, quiero ir a la Escuela de Bellas Artes. Hizo una pausa, tomando una larga y temblorosa bocanada de aire. Pero tampoco sé qué podemos hacer. Isabel se acercó y tomó las manos de sus dos hijas, tratando de infundirles una calma que ella misma no sentía. Lo sé, mis niñas, lo sé. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Es el precio de nuestra libertad, de un techo sobre nuestras cabezas. ¿Precio?, espetó Lucía, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. Es el precio de nuestros sueños, mamá. De nuestras vidas. Ambas hermanas se quedaron en silencio y la atmósfera en la habitación se volvió insoportablemente pesada, cargada de llantos contenidos y de una desesperación que lo impregnaba todo. Sabían que no había una salida fácil de aquella encrucijada. Días después de aquella conversación fatídica, Lucía estaba sentada en su pequeño escritorio, mirando fijamente un libro de anatomía sin leer una sola palabra. Su mente era un caos. Había luchado tanto para llegar a la universidad, dedicando cada minuto libre a estudiar, compaginando las clases con un trabajo de camarera en una tasca del barrio de Santa Cruz, donde el olor a fritanga y vino barato se le pegaba a la ropa y al pelo. Cada euro que ahorraba era una pequeña victoria, un paso más hacia su sueño. Y ahora, todo ese esfuerzo parecía a punto de desvanecerse. La imagen de don Ricardo, viejo y frío, se superponía a las páginas del libro, y su sueño de convertirse en médico, que antes parecía tan real y alcanzable, ahora se sentía como un espejismo cruel que se alejaba cada vez más. En otro rincón de la casa, Sofía estaba sentada en el suelo con un pequeño lienzo en su regazo. Su pincel se movía con lentitud, arrastrando colores sombríos sobre la tela en blanco. Sus cuadros, que antes estaban llenos de la luz y la alegría de los campos andaluces, se habían transformado en abstracciones oscuras, un reflejo de su alma rota. Mamá se enfadaría si viera esto, murmuró para sí misma, contemplando su obra con una mirada vacía. Sabía que su madre nunca había apoyado realmente su talento artístico. Para Isabel, pintar era un pasatiempo inútil, algo que no podía ayudar a la familia a salir de la pobreza. Pero para Sofía, pintar era la única forma de expresar lo que sentía, de dar forma a su mundo interior. Ahora, sin embargo, ni siquiera sus pinceles y sus óleos podían salvarla de la amarga realidad. Sabía que si se casaba con don Ricardo, su sueño de convertirse en una artista profesional se desvanecería para siempre. No habría más galerías de arte ni más exposiciones, solo un vacío inmenso esperándola. Unos días después, don Ricardo volvió a su casa. Esta vez traía un regalo. Era una caja grande y elegante que contenía un juego completo de materiales de pintura de alta calidad, óleos importados, pinceles de pelo de Marta, lienzos de lino. Esto es para ti, dijo don Ricardo, entregándole la caja a Sofía con esa misma sonrisa fina y enigmática. He oído que te gusta pintar. Estos materiales son mejores que los que sueles usar. Sofía solo pudo mirar la caja sin decir nada. Sentía una mezcla de deseo y repulsión. Lucía, que estaba a su lado, siseó en voz baja. ¿Por qué se molesta en traerle regalos? ¿Es parte de su plan para hacernos sentir culpables? Don Ricardo no respondió. Simplemente se giró hacia Isabel. La boda será en 3 días. He hecho todos los arreglos. El día de la ceremonia, el cielo estaba gris y plomizo, como si Sevilla entera estuviera de luto.
Isabel había preparado un modesto almuerzo, pero nadie tenía apetito. El silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Por qué no has podido encontrar otra manera, mamá?, susurró Lucía, su voz rota por la desesperación. He hecho todo lo que he podido, hija. No hay otra salida. Deberíamos estar agradecidas de que don Ricardo nos esté ayudando. Esto no es ayuda, estalló Lucía, su voz cargada de ira. Esto es una cárcel. Antes de que Isabel pudiera responder, el sonido de un coche de lujo se detuvo frente a la casa. Don Ricardo había llegado. Vestía un traje negro como siempre, su rostro impasible. Sin embargo, había un brillo extraño en sus ojos, algo indescifrable. Entró sin decir mucho, simplemente indicando con un gesto que era hora de empezar. La ceremonia se celebró en la notaría, un acto frío y sin alma. No hubo invitados, ni flores, ni música. Solo ellos cuatro y el notario. Cuando firmaron los papeles, Lucía sintió que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Don Ricardo se acercó a Isabel. Tu deuda está saldada, dijo, y luego se dirigió a las chicas. Lucía, tú vendrás conmigo a mi hacienda. Sofía, he preparado una villa para ti en la sierra. Necesitáis espacio. Y así, las dos hermanas fueron separadas. Lucía fue llevada a una inmensa y majestuosa hacienda a las afueras de la ciudad, un lugar que parecía tan frío y silencioso como una tumba. Mientras tanto, a Sofía la enviaron a una villa aislada en las laderas de la Sierra Norte, un lugar donde viviría sola, atendida por un par de sirvientes. Quiero que te centres en tus estudios, le dijo don Ricardo a Lucía la primera vez que llegaron a la hacienda. Te he matriculado en la mejor universidad privada. Puedes continuar con tu carrera de medicina. Lucía lo miró con los ojos llenos de rabia. ¿Por qué hace esto? ¿Es otra parte de su juego para manipularnos, para que sintamos que le debemos algo? Don Ricardo no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en el enorme y silencioso vestíbulo. Las semanas que siguieron fueron un infierno para ambas hermanas. Lucía se sentía como un pájaro en una jaula de oro. Vivía rodeada de lujos, pero se sentía más sola y prisionera que nunca. Estudiaba sin descanso, sumergiéndose en sus libros como una forma de escape. Sofía, por su parte, luchaba contra la soledad en su retiro forzoso en la montaña. Al principio se negaba a tocar los pinceles, pero poco a poco empezó a encontrar un refugio en la pintura. Sus lienzos se convirtieron en un diario visual de su dolor, más expresivos y potentes que nunca, aunque todavía teñidos de una profunda melancolía. Una noche, incapaz de dormir, Lucía deambulaba por la silenciosa hacienda, buscando respuestas a las 1000 preguntas que la atormentaban. Al pasar por el despacho de don Ricardo, vio que la puerta estaba ligeramente entreabierta. La curiosidad pudo más que ella y entró sigilosamente. Dentro encontró estanterías repletas de documentos y viejas fotografías. Una de ellas captó su atención, era el retrato de una joven que se parecía asombrosamente a Sofía. En el reverso, escrito con una caligrafía elegante, leyó un nombre, Clara. Lucía también encontró diarios y notas sobre un proyecto de regeneración familiar, y varias cartas escritas a mano por don Ricardo. En una de ellas, leyó una frase que le provocó un escalofrío: si yo fracaso, la misión debe ser continuada por sangre nueva. Ellas son la única esperanza que nos queda. ¿Qué significa todo esto?, susurró para sí misma. Se dio cuenta de que el matrimonio no era solo por la deuda. Había algo más, una obsesión extraña con su familia, una historia oculta que don Ricardo había mantenido en secreto. Al día siguiente, durante el desayuno, observó a don Ricardo más de cerca. Notó que su piel tenía un tono ceroso y que a veces le costaba respirar. En un momento dado, un ataque de tos violento lo sacudió, y tuvo que llevarse un pañuelo a la boca. Lucía vio una mancha de sangre en la tela, pero don Ricardo lo ocultó rápidamente y fingió que no había pasado nada. ¿Está usted enfermo?, preguntó Lucía de repente, su tono de voz más agudo de lo que pretendía. Don Ricardo la miró, su expresión indescifrable. Eso no es algo que deba preocuparte. Tú y tu hermana debéis centraros en vuestro futuro. Lucía supo entonces que había un gran secreto detrás de todo aquello,
y se juró a sí misma que lo descubriría. Aquella noche, mientras la lluvia volvía a golpear con fuerza los ventanales de la imponente hacienda de don Ricardo, Lucía estaba sentada en su lujosa habitación, revisando los documentos que había tomado del despacho. Su mente era un torbellino de confusión y sospechas. Sabía que había un oscuro secreto que conectaba a don Ricardo con su familia, y estaba decidida a desentrañarlo. Entre los papeles encontró un diario antiguo. Lo abrió con manos temblorosas. El contenido de una de las cartas la dejó helada. Para Clara, mi querida hermana. Perdóname por no haber podido protegerte. Nuestra familia lo ha perdido todo, pero juro que nuestra sangre sobrevivirá a través de las generaciones venideras. Lejos de aquí, encontrarás una nueva vida. Cásate con Javier. Es un buen hombre. Él te protegerá. Proteged vuestro linaje. La carta estaba firmada por un tal Alejandro y las fechas coincidían con la época en la que sus padres se conocieron. El nombre de Clara aparecía una y otra vez en otros documentos. También encontró fotos de Clara junto a un joven que era el vivo retrato de su difunto padre, Javier. Todas las pruebas apuntaban a una conclusión sorprendente: don Ricardo era el mejor amigo de su tío Alejandro, y Clara era la hermana de su padre, su tía, desaparecida durante años. A la mañana siguiente Lucía decidió enfrentarse a don Ricardo. Llevó todos los documentos que había encontrado, incluida la carta, y entró en su despacho sin llamar. El anciano estaba sentado en su gran sillón de cuero, su rostro pálido y su cuerpo visiblemente más débil. Tiene que explicarme esto, dijo Lucía con firmeza, dejando los documentos sobre la mesa. ¿Quién es Clara y qué tiene que ver con nuestra familia? Don Ricardo la miró durante un largo rato, sus ojos apagados pero llenos de una emoción contenida. Tras unos instantes que parecieron una eternidad, suspiró profundamente. Sabía que este día llegaría. Sabía que tu inteligencia te llevaría a descubrirlo. Su voz era apenas un susurro. Alejandro, tu tío, era mi mejor amigo, casi un hermano. Y yo le prometí que protegería a su familia si algo le sucedía. Continuó, su voz quebrándose. Pero el destino fue cruel. Clara desapareció durante un viaje. Fue secuestrada por unos rivales de negocios que querían arrebatarle la herencia familiar. La buscamos durante años, pero nunca la encontramos. Vuestro padre, Javier, murió con el corazón roto, dejándoos a vosotras y a vuestra madre en la más absoluta miseria. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué nos obligó a casarnos con usted? ¿Qué tiene que ver todo esto? Don Ricardo bajó la cabeza, su voz aún más débil. Estoy enfermo, Lucía. Cáncer terminal. Los médicos me dan unos pocos meses de vida. No tengo herederos. Esta hacienda, las tierras, el dinero, todo esto pertenece a vuestra familia. Solo quería asegurarme de que tú y Sofía lo recuperarais. Lucía estaba conmocionada. ¿Así que la deuda era ficticia? Sí, respondió don Ricardo. Inventé esa historia para que vuestra madre aceptara mi ayuda sin sentirse humillada. Sé que es una mujer muy orgullosa, y no podía simplemente entregaros todo esto sin una razón de peso. Después de esa conversación, Lucía pidió permiso para visitar a Sofía en la Villa de la Sierra. Cuando llegó encontró a su hermana en un luminoso estudio de arte pintando. Los cuadros de Sofía eran cada vez más hermosos, llenos de color y emoción, pero su rostro todavía reflejaba una profunda tristeza. Sofía, dijo Lucía en voz baja. Tengo algo para ti. Le entregó las cartas y los documentos. Sofía los leyó con los ojos anegados en lágrimas. ¿Entonces tú y yo, somos parte de esta gran familia?, preguntó en un susurro. Lucía asintió. Y don Ricardo solo quería asegurarse de que recuperáramos lo que es nuestro por derecho. No es un hombre malvado, Sofía. Solo es un hombre que se está muriendo. Sofía rompió a llorar, un llanto silencioso y liberador. Por fin comprendía el sacrificio y el dolor que se escondían detrás de las acciones de aquel anciano. Al día siguiente las dos hermanas regresaron juntas a la hacienda. Encontraron a don Ricardo en el jardín, sentado en una silla de ruedas, contemplando el atardecer sobre los olivares.
Parecía aún más frágil. Sonrió débilmente al verlas. Ya lo sabéis todo, ¿verdad?, dijo en voz baja. Lucía y Sofía asintieron, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, don Ricardo, dijo Lucía. Cuidaremos de este legado. Y continuaremos el sueño de nuestra familia. Don Ricardo cerró los ojos, su rostro en paz. Eso es todo lo que esperaba, susurró. No dejéis que el pasado os defina. Transformad vuestro dolor en fuerza. Don Ricardo falleció unas semanas después. Su muerte marcó el final de una era de dolor y el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de las hermanas. Lucía regresó a la universidad, esta vez con una beca completa financiada por el patrimonio de don Ricardo. Decidió especializarse en medicina social, con el objetivo de ayudar a las comunidades más desfavorecidas que a menudo carecían de acceso a una atención sanitaria digna. Cada día trabajaba incansablemente en una clínica gratuita que fundó con algunos compañeros de clase. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó uno de sus colegas un día. Es un trabajo duro y podrías estar en un gran hospital con un sueldo mucho más alto. Lucía sonrió débilmente. Siento que se lo debo a todos aquellos que, como mi familia, sufrieron por la pobreza. Esta es mi forma de honrar su memoria y la de don Ricardo. Además de su trabajo en la clínica, Lucía comenzó a escribir un diario. En él, no solo documentaba sus casos médicos, sino que también registraba las lecciones de vida que había aprendido. En la primera página escribió: la verdadera victoria no consiste en vengar el mal que nos han hecho, sino en transformar ese dolor en un bien que ilumine la vida de otros. Mientras tanto, Sofía encontró su verdadera vocación en el arte. Comenzó a exhibir sus pinturas de forma anónima en una pequeña galería del barrio de Triana, bajo el seudónimo La Heredera Perdida. Sus obras, llenas de colores vibrantes pero cargadas de una profunda emoción, contaban historias de lucha, esperanza y renacimiento. Un día uno de sus cuadros, titulado Legado, se hizo viral en las redes sociales. La pintura representaba a dos niñas de pie en medio de las ruinas de su hogar, mientras la luz del sol se abría paso lentamente a través de nubes oscuras. Mucha gente se sintió conmovida por el mensaje de la obra. Quiero que la gente sepa que aunque la vida a veces puede ser increíblemente dura, siempre hay esperanza, explicó Sofía en una entrevista, manteniendo su anonimato. El arte me salvó, y ahora espero que mi arte pueda ayudar a otros a encontrar su propia luz. Con parte de su herencia, Sofía fundó un centro de arte para jóvenes en riesgo de exclusión social. El centro se llamó Luz de Clara, como homenaje a su tía y a todos aquellos que alguna vez habían perdido la esperanza. Isabel, que inicialmente se sintió abrumada por la culpa de haber forzado a sus hijas a casarse con don Ricardo, encontró un nuevo propósito en su vida. Fundó una organización benéfica llamada Nueva Esperanza, destinada a ayudar a mujeres víctimas de usureros y de la pobreza extrema. Trabajó con la comunidad local para ofrecer formación profesional, educación y apoyo psicológico. Ninguna madre debería tener que sacrificar a sus hijos, decía a menudo en los seminarios que organizaba. Debemos luchar juntas por un mundo donde la dignidad no tenga precio. Se convirtió en una figura respetada y querida, una mujer que había transformado su propio sufrimiento en una fuente de fortaleza para los demás. A menudo visitaba la tumba de don Ricardo, depositando flores frescas sobre la lápida y susurrando: gracias por salvarnos, don Ricardo. Que encuentres la paz que tanto mereces. Varios años después, Lucía se graduó como médico y se convirtió en la directora de la red de clínicas gratuitas que había fundado. Sofía se convirtió en una artista de renombre internacional, con sus obras expuestas en galerías de todo el mundo. Isabel, aunque ya mayor, seguía activa en su fundación, inspirando a innumerables mujeres. Un día Lucía y Sofía estaban sentadas juntas en el patio de la gran hacienda, que ahora habían renovado y convertido en un centro de educación y arte. El sol de la tarde iluminaba sus rostros, y una suave brisa traía el aroma de los naranjos en flor. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Sofía, sonriendo con ternura. Lucía negó con la cabeza. No. Pero me alegro de que hayamos podido transformar nuestro sufrimiento en algo con sentido. Se miraron y rieron suavemente. En sus manos sostenían la última carta de don Ricardo, que leían a menudo.
La verdadera victoria es cuando respondes al mal con una bondad inesperada. Y eso es exactamente lo que hicieron. Transformaron la tragedia en renacimiento, el sufrimiento